Girar a la derecha. Ahí en su calle, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a No Girar a Derecha, un análisis semanal desde la izquierda que estamos saliendo en Radio La Chihuana 92.2 FM en Cochabamba, así también en YouTube No Girar a la Derecha y en laizquierdadiario.com.bo. Esta semana vamos a hablar de cómo manda el FMI y cumple Rodrigo Paz. Miremos lo que está pasando en el país en este momento. Rodrigo Paz no usa el estado de excepción solo para reprimir a los sectores que se movilizaron durante la rebelión de los meses de mayo y junio. Lo que lo está usando también es para meter el ajuste a partir de la devaluación de la moneda y otras medidas económicas. Es decir, nos está metiendo un paquete de ajuste fondo monetarista bajo el título de estado de excepción para avanzar en el saqueo. Mientras nos habla de normalidad, tiene a militares en las calles en el Alto y amenaza también con intervenir en el trópico cochabambino. Empecemos por analizar a partir de los hechos económicos. Hemos visto cómo prácticamente al finalizar el mes de junio se empezó a aplicar esta devaluación, porque al final el ajuste no es un debate de técnicos en una sala de reuniones, es una transferencia de riquezas de las mayorías hacia un pequeño puñado de familias privilegiados. Estamos hablando en este caso de la devaluación de la moneda que se ha producido a partir de la última semana del mes de junio, después de 20 años prácticamente de mantener estable, 14 años manteniendo el tipo de cambio en 6.96, para el 29 de junio ya veíamos un tipo de cambio en 9,73 bolivianos, al día siguiente 9,76, empezó el mes de julio 9,78, 9,80 y hoy ya llega a 10 bolivianos con 24 centavos. La línea sigue subiendo. La mano invisible del mercado, claro que no. Estamos hablando de decisiones políticas. La estabilidad que nos venden es puro humo. Pues si uno mira tan solo cómo ha cambiado desde 6.96 bolivianos por dólar el tipo de cambio oficial hasta lo que es en este momento 10 bolivianos con 24 centavos, estamos hablando de una devaluación prácticamente del 40%. Si bien ya existía un tipo de cambio referencial, el día 26 de junio, cuando se emite la resolución 245, se da por finalizado el tipo de cambio fijo. Ya estamos hablando de una devaluación que impacta distintos elementos del bolsillo de millones de familias bolivianas. ¿Y dónde impacta? ¿A quién le cuesta y quién se beneficia con este dólar? ¿Quién es el que lo fija y para qué? Dicen que es el mercado. En realidad, ¿quién es el mercado? Hablamos de los bancos, de las grandes empresas fundamentalmente exportadoras que van a concentrar estas operaciones, exportadores y capital financiero que van ganando y ganando, mientras los ingresos de las familias trabajadoras se pierden. Estamos hablando en qué elementos nos va a impactar la aplicación real de este nuevo tipo de cambio. Podemos hablar del valor de la UFB, es decir, la unidad de fomento a la vivienda. La unificación del tipo de cambio
hacer que los cambios en este tipo de cambio flotante impacten de forma directa a la UFB, a los créditos, a todo lo que viene a ser ligado al tipo de cambio oficial. ¿Se acuerdan de la campaña de Paz y Lara? Decían, nosotros no vamos a aplicar el ajuste del FMI, eso es de tuto. Bueno, en los hechos ya lo han hecho. Han aplicado un paquete de ajuste a la medida del Fondo Monetario Internacional. En un primer momento hablábamos de un gasolinazo que se aplicó con el Decreto Supremo 5503 y se confirmó con el Decreto Supremo 5516. Y el segundo elemento que ya había publicado el Fondo Monetario Internacional el año 2025 en su consulta del artículo 4 era realinear el tipo de cambio, abrir el país al capital. Cuando hablamos del gasolinazo, estamos hablando de un incremento de un 86% en gasolina especial y más del 160% en el diésel. Y cuando hablamos ahora de la devaluación, el segundo mandato del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando, como decía hace un momento, de una devaluación de más del 40%. ¿Quiénes ganan con esto? La minería privada, la agroindustria, los exportadores, porque cobran en dólares y pagan en bolivianos. ¿Y quiénes son los que pierden con cada punto del tipo de cambio mientras va subiendo, es decir, mientras se va devaluando el boliviano? Estamos hablando de todo aquello que se paga con el tipo de cambio oficial, las UFBs, los servicios básicos, los productos importados, los repuestos, los créditos indexados, es decir, se ajustan los ahorros de las familias trabajadoras y se pierde un 40% del poder adquisitivo. Esto no es sincerar, es cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, mientras se tiene como política de Estado perdonar a los grandes ricos y que ellos no paguen la crisis. Esta escasez de divisas que llevó a la justificación del tipo de cambio no cayó del cielo, es un modelo de fuga, de rentismo de gobiernos que no quisieron quebrar con el poder económico de los banqueros, de los agroindustriales. Paz administra para el gran capital privado. ¿Hay otra salida? Claro que sí. No es buscar la confianza del inversor, es aplicar el monopolio estatal del comercio exterior, es cortar la fuga de capitales, es un salario con escala móvil para que la crisis la paguen ellos. Eso estaba en el pliego del Cabildo del 1 de mayo, pero parte de la traición que Argüello firmó con Paz fue borrar esta demanda fundamental. No es una coincidencia, es una política de traición desde la dirección de la COB. Y para meter esto, sin respuesta popular, sin movilización, necesitaban del garrote, del estado de excepción. Fíjense el contraste que estamos viviendo. En la ciudad de La Paz, en el centro, se vive casi normal, pero uno sube al alto a ciertos distritos más movilizados y cambia todo. Hay militares, policías, arrestos, allanamientos de casa, el trópico cochabambino, el Chapare está bajo amenaza. Este estado de excepción es racista y sectorizado. No está pensado para los pititas, está pensado para aplicarlo contra el pueblo pobre, el movimiento campesino, las comunidades indígenas que sostuvieron más de 50 días de movilización. La ley 1740 establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en el orden público, en caminos, en infraestructura. Establece la posibilidad de restringir la circulación y las reuniones por tan solo una resolución biministerial. Se criminaliza por un supuesto terrorismo, de la misma forma que se hablaba de sedición en el régimen de facto de Áñez. Se habla de una presunción de legalidad operativa, es decir, una impunidad policial y militar. ¿Y cómo llega esto? Pues después del pacto de la COP con el gobierno. Fue una traición a los cabildos y a las asambleas porque se dio una carta blanca para perseguir a los sectores movilizados. Las cifras, porque sin números la normalidad miente,
Desde la Fiscalía se tiene al menos 120 procesos, 323 investigaciones, 150 aprehensiones, 22 personas con detención preventiva. La Comisión Internacional por los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa desde la ciudad de Buenos Aires, habló de cerca de 500 detenidos a través de todo el proceso de movilización en el país. Estamos hablando de detenciones en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Oruro, en San Julián. Detrás de estos números también vamos a encontrar menores que fueron detenidos, documentos sustraídos, audiencias demoradas, una defensa pública que empuja a la autoinculpación, además de una táctica patriarcal, órdenes de aprehensión contra esposas, madres, hermanas, hijas de dirigentes, allanamientos de madrugada. Se está castigando a quienes sostienen el cuidado. ¿Para qué? Para quebrar a las familias. El PROCRE lo ha dicho sin anestesia alguna. El sistema judicial se está usando como arma de guerra contra los sectores movilizados. Pongamos nombres, hablemos también. Renzo Mamani, el joven acusado cuando estaba en su casa y lo procesan ¿por qué? Por cómo vestía. Maruja Chipana, madre de 9, mujer de Pollera, acusada absurdamente de saqueo. Vilma Alanoca, ex concejal, detenida por grabar un video. Dirigentes con detención preventiva, entre ellos Vicente Salazar, dirigente de la Pacatari. Y esta lista crece mientras se naturaliza la represión. No solo es política, también meten mano a la cultura popular. Estamos hablando, por ejemplo, lo que ha pasado en los ensayos del Gran Poder, un operativo tremendo que se ha realizado en la calle Los Andes. Policías de la UTOP, de la UPAR y civiles de vecinos corriendo a fraternos que ensayaban. Claro, muy bien Paz posa para el carnaval con su cartelito de identidad y no sé qué, pero manda a reprimir, manda a corretear a quienes están practicando para una actividad cultural. Usan los ritmos y reprimen el ensayo en las calles. Como decía a un inicio, estamos hablando de más de 500 detenidos, 150 presos, 323 investigaciones. Y aquí se plantea con mucha claridad en una campaña que llamamos a nivel nacional e internacional: abajo el estado de excepción, alto al racismo, libertad a los detenidos. No se trata de una mera propaganda, estamos denunciando lo que viene pasando en los hechos. Llamamos a esta campaña internacional para abrogar el estado de excepción, para la libertad y el desprocesamiento de todos quienes están siendo perseguidos, por la vigencia plena de las libertades democráticas. Voy a dar lectura, aparte de este llamado a nivel internacional que estamos realizando, ¿no? Que habla de cómo el gobierno de Rodrigo Paz, en la madrugada del 20 de junio, hizo efectivo, al amparo de la Ley 1740, el estado de excepción, regulado en normas expresas que no brindan garantías democráticas y limitan seriamente los derechos políticos. El estado de excepción implica que el ejército se suma a las funciones de control del orden público, vigilancia de infraestructura crítica, entre otras. Además, se pueden restringir garantías y libertades democráticas cuando el gobierno así lo considera, como la libertad de circulación y tránsito o la libertad de reunión. Propician la vía jurídica para que los sectores movilizados sean sometidos de forma indiscriminada y arbitraria a una investigación por terrorismo y otros delitos vinculados a este, bajo una denominada presunción de legalidad operativa. Se garantiza el actuar impune de la policía y el ejército.
El estado de excepción se declaró cuando, tras el pacto unilateral de la directiva de la Central Obrera Boliviana con Paz, buscando desmovilizar y descomprimir a los sectores que estaban en pie de lucha y que se negaron a desmovilizarse, agudizando de esta forma la persecución. Recordemos que este acuerdo le sirvió a Paz para tener carta blanca y empezar a criminalizar y perseguir a autoconvocados, activistas, al movimiento campesino y a luchadores, ¿no? Actualmente, es más, el propio Argollo ha sido procesado penalmente, está denunciado penalmente. Argollo, el propio Evo Morales, Vicente Salazar, a raíz de una denuncia de los derechistas del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Pero, como bien decía, se trata de un estado de excepción completamente racista, que se está aplicando de forma sectorializado. Hay lugares como el Alto que se han visto tanquetas, se ha visto la presencia militar en la calle para amedrentar a la población. Mientras se aplica en otros lados prácticamente este supuesto regreso a la normalidad. Como ya venía diciendo, estamos hablando de un procesamiento indiscriminado, racista, patriarcal y arbitrario a mujeres y jóvenes sin prueba, derivando en detenciones de mujeres trabajadoras precarizadas, mujeres solo por ser parejas de activistas o de dirigentes que participaron desde los autoconvocados o desde representaciones de organizaciones sociales, grupos vecinales, jóvenes y un peso particular en jóvenes pobres, mujeres de pollera, simplemente por su vestimenta. El gobierno busca instalar esta narrativa de que el estado de excepción es necesario para recuperar la normalidad, pero ¿una normalidad de qué tipo? Pues hasta ahora siguen habiendo filas para gasolina, no se ha normalizado la distribución de combustibles y se está usando para aplastar a quienes estuvieron movilizados y para continuar con su plan de ajuste y la agenda neoliberal que busca avanzar en la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes naturales y las riquezas del país conforme a las instrucciones y a los intereses del imperialismo estadounidense que quiere convertirnos simplemente en su patio trasero. El riesgo es enorme, pues desde la firma del acuerdo de la dirigencia de la COP con el gobierno de Paz, Rodrigo Paz continúa su plan de ajuste, pues, y lo hace habiendo devaluado el boliviano, como veníamos diciendo, en un 40%, a puertas de uno de los mayores préstamos en la historia del país, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que se viene anunciando por un valor de más de 5.000 millones de dólares. Y simultáneamente se está abriendo dentro del Parlamento este debate sobre una ley antibloqueos, a pesar de haberse comprometido el gobierno en los acuerdos de no aplicar una ley de este tipo. Lo que en realidad busca el estado de excepción no es solo descomprimir y castigar la rebelión popular de los meses de mayo y junio, sino también poner una mordaza en la boca a los sectores sociales, a todos los sectores sociales autoconvocados, a todos quienes busquen responder a las políticas antipopulares y hambriadores del gobierno durante los siguientes meses. Lo que no se está diciendo realmente es cómo estos métodos de vulneración de los derechos humanos en realidad es una forma en la que se está atentando también contra la organización, se está intentando quebrar al pueblo movilizado. Y con este objetivo se ha llevado a cabo una importante asamblea, ¿no? Con el objetivo de luchar contra este estado de excepción. El 25 de junio se llevó adelante una importante asamblea nacional virtual en la que participaron organizaciones feministas, estudiantiles de derechos humanos, así como representantes del movimiento campesino, de las organizaciones vecinales, para empezar a coordinar una campaña, como bien decía, tanto a nivel nacional
como internacional de denuncia del estado de excepción, ¿no? Para exigir abajo el estado de excepción contra la vulneración de las libertades democráticas, y se está articulando esta campaña a nivel internacional, ¿no? Para luchar también por la libertad de los detenidos, por luchar y por el fin de los procesos. Desde este espacio extendemos el llamado a todas las organizaciones de trabajadores, de campesinos, juntas vecinales, estudiantes, juventud, mujeres, comunidades indígenas a sumarse a esta campaña nacional e internacional. Repudiamos al gobierno de paz y su persecución a activistas, luchadores y sus familias, y repudiamos que se criminalice a sectores pobres, campesinos, indígenas. Exigimos el fin del estado de excepción y la liberación de todos los detenidos y procesados por luchar. Asimismo, también queremos compartir un informe muy especial que ha salido en La Izquierda Diario, que se llama Todos los ojos del mundo en Bolivia, ¿no? Que habla de estos 90 días del estado de excepción y lo que representa para romper el cerco mediático, para que Bolivia no quede sola en esta resistencia. Pero este ajuste no solo se produce en el tipo de cambio, ¿no? El ajuste que veníamos denunciando, sino se ve también en el no pago de salarios de quienes trabajan, por ejemplo, en el relleno sanitario de Sacachuro y en el saqueo del Pilcomayo, que se aprueba bajo la misma excepción. Vamos a pasar a escuchar en este momento un comunicado de parte de los trabajadores del relleno sanitario. Estamos en una situación de sobrevivencia. A partir del mes de febrero no nos están pagando el salario, vale decir que ya estamos 6 meses sin salario. Hemos sufrido desde el mes de enero los recortes de transporte, agua y asimismo el seguro de salud. Se da el incremento de la canasta familiar, pero nosotros ya estamos 6 meses sin sueldo, entonces vivimos una situación extrema. Los trabajadores del relleno sanitario están realizando su labor de manera ininterrumpida. Hemos esperado este periodo de transición para no incomodar al alcalde actual, Doc Weider. Somos dependientes del gobierno autónomo municipal de La Paz, quien debería pagarnos nuestro salario, pero no lo hace hasta la fecha, pese a que ya hay una resolución de pago del Ministerio de Trabajo. Hemos hablado con mandos medios, dicen que van a esperarse a una resolución judicial, o sea, vamos a agotar instancia y recién vamos a pagar. No nos importa que se mueran de hambre, nosotros tenemos que agotar instancia y recién vamos a pagarles. ¿Cuántas familias están viendo afectadas? Son 42 familias que ya se encuentran en esta situación de hambre. Los trabajadores de Sacachuro y sus familias están organizando una kermés para este 11 de julio a las 11 de la mañana en el ex colegio Fabril, que se encuentra en Pucarán y esquina Chuquisaca. Entonces invitamos a todos y todas quienes estén en La Paz, en el Alto, a poder participar de esta kermés solidaria, ¿no? Estamos hablando de una misma lógica de ajuste. La alcaldía paga al monopolio del aseo y quedan los obreros con una deuda salarial viviendo en una situación altamente precaria. Paga al empresario y no paga a quien trabaja para mantener el relleno sanitario. Y bajo esta misma lógica de ajuste, de estado de excepción, estamos viviendo ahora lo que se denuncia en una nota reciente de La Izquierda Diario, el saqueo de la cuenca del Pilcomayo, la represa El Carrizal, sobre Camblaya, afluente del río Pilcomayo, que no es otro río, sino es la cuenca entera de los valles al Chaco, ¿no? Estamos hablando de un proyecto por $1.300 millones estadounidenses, un muro de 160 metros, comunidades enteras que podrían quedar bajo el agua sin una consulta previa real, cívicos y empresarios presionando para que avance sin contratiempos, prácticamente un modelo fast track, ¿no? El Carrizal es el nombre del proyecto de represa, como decíamos, sobre el río Camblaya, que contempla desde la producción de energía como también el tema de distribución y almacenamiento de agua para el riego, ¿no? El proyecto fue planteado ya
durante la década de los 80, durante los gobiernos neoliberales. Y posteriormente fue retomado durante el gobierno de Evo Morales, cuando fue declarado prioridad por la Asamblea Legislativa Plurinacional el año 2011 y se adjudicó el estudio a diseño final a un consorcio liderado por la transnacional española Técnica y Proyectos Sociedad Anónima por más de 10.7 millones de dólares el año 2016. Hoy, con mucha presión de parte de los comités cívicos de los empresarios, la Asamblea Legislativa avanza en un anteproyecto de ley para acelerar, creando una unidad ejecutora para poner en marcha este proyecto, que no solo es la represa, sino también una serie de otros proyectos pequeños como el de Miguelillas y Bisu, cuando el comité técnico impulsor del proyecto, que se había conformado por el comité cívico de Tarija, por los empresarios, etcétera, declara el proyecto como prioridad y que se tiene que realizar a la brevedad posible. Toman esta iniciativa prácticamente como un mandato, ¿no?, de fast track para imponer a la brevedad posible, abreviando trámites, reduciendo, etcétera, todo lo que es la fiscalización de contratos para aprobar a la brevedad posible este proyecto que se está realizando prácticamente con empresas transnacionales. Es así que el 24 de junio, ya va a ser una semana y pico, se reunieron sindicatos de pescadores, de polleros, organizaciones de las naciones Huenjayek, Tapiete y Guaraní y activistas del Comité Técnico en Defensa del Río de Pilcomayo por la subsistencia de los pueblos, convocados por organización de Capitanía del Pueblo Huenjayek de Tarija, ¿no? Y en esta reunión que se ha llevado a cabo en la localidad de San Antonio, a orillas del río Pilcomayo, la Asamblea de Organizaciones se declaró en un estado de emergencia, ¿no?, exigiendo al gobierno nacional de Rodrigo Paz detener el megaproyecto hidroeléctrico conocido como el Carrizal, por considerar que amenaza contra la integridad ecológica del río y de los sistemas de vida que dependen también de este río para mantenerse, ¿no? Desde los valles de Bolivia hasta el Chaco húmedo, que también abarca los territorios de Argentina y Paraguay. Como ellos mismos dicen, no queremos ser cómplices de un etnocidio internacional. Defender el río es defender la vida, la cultura y el futuro de los pueblos indígenas que habitamos su cuenca. Así fue la declaración de Simel Sánchez Ayala, representante del Comité de Defensa del Pilcomayo. Como decíamos, de concretarse esta obra que se habría cotizado en 1.300 millones de dólares y va a construir un muro de contención de 160 metros de altura, se inundaría parcialmente uno de los cañones más profundos del mundo, ¿no?, el del Pilaya, dejando bajo el agua 4 comunidades y afectando parcialmente a otras 10 comunidades, más allá de otros impactos previsibles, ¿no?, sobre el propio río Pilcomayo y todos los sistemas de vida que se encuentran prácticamente en torno a este río. Entonces hablamos, entre otros elementos, de la reducción del caudal ecológico, la alteración del ciclo migratorio del sábalo, consecuencias para poblaciones humanas, además de denunciar que no existen estudios socioecológicos independientes sobre el grado de impacto de este proyecto, pues el único estudio conocido es el que fue elaborado por la empresa encargada del diseño del proyecto mismo, y hasta ahora no ha sido hecho público este estudio, ¿no?
Entonces hablamos de tanto las comunidades asentadas en torno al río como otros sectores organizados denuncian que este proyecto no fue sometido a una consulta previa ni socializada en las comunidades, sino que prácticamente ha sido impuesta de forma desde arriba, ¿no? Dice uno de los entrevistados, aquí muchos comuneros pensábamos que estaban midiendo nuestras tierras. Algunos creían que era para cobrar impuestos por la cantidad de producción que sacamos al mercado. Esto es lo que indica Juan Velázquez, dirigente de la comunidad Camblaya. Este proyecto, como la venta de tierras raras o la desprotección de bosques, son parte de la arremetida del gobierno de paz que aprovecha el estado de excepción para retomar los proyectos extractivistas y para avanzar en su plan de saqueo y entrega de los recursos naturales como también de los ríos a grandes capitales transnacionales. El estado de excepción no solo es una amenaza para quienes estuvieron movilizados, sino también lo es para quienes buscan defender los territorios del saqueo transnacional. Entonces, la pregunta no es cómo estabilizar. La pregunta, más que eso, es para quién se gobierna y con quién se gobierna. Y en ese sentido, la rebelión deja importantes lecciones. Durante estos más de 50 días de bloqueo, ¿quién cargó con el peso? ¿Quién realizó la movilización? ¿Quién encabezó la movilización? Y estamos hablando del movimiento campesino del occidente, de los sectores autoconvocados del alto, de los comités que desconocieron a dirigentes tibios. La COP apenas hizo una convocatoria, pero no paralizó la producción ni en Huanuni ni en Colquiri. Y tenemos demasiados ejemplos, la dirección de la CTV, de la CONMERP, que pactaron bonos, así como los propios sindicatos mineros. Argollo, que se fue al diálogo horas antes de declararse el estado de excepción. Esta traición no borra la fuerza, por ejemplo, de los distritos 5, 7, 8 y 14, quienes levantaron en alto la consigna de con nuestros muertos no se negocia. Una lucha de una rebelión antiburocrática, una autoorganización, algo que hay que cuidar y seguir impulsando para tomar como una lección altamente importante de estos 50 días. Como último punto, a modo de ir analizando también y reflexionando sobre estos 50 días, quisiera polemizar un poco con el artículo reciente de Álvaro García Linera, en el que plantea que Bolivia ya no se puede gobernar sin los indios. Lo que le falta a García Linera es plantear otra mitad de esta aseveración, que es que sí se puede gobernar Bolivia sin banqueros, agroindustriales y grandes empresarios, porque incorporar al movimiento campesino indígena al organigrama estatal mientras se pacta con la oligarquía no es emancipación, es conciliación. Y esto lo hemos visto claramente en el año 2019, donde quienes para García Linera son empresarios patriotas fueron en realidad artífices del golpe de Estado. Lenin ya nos lo planteaba en 1920 cuando escribía sobre los derechos de las mujeres. Él planteaba de forma muy clara, la igualdad ante la ley no es todavía la igualdad en la vida. Pues no basta con una declaración formal de igualdad de condiciones o igualdad de derechos, sino que hay que destruir las relaciones, las estructuras de opresión y explotación que mantienen este sistema desigual de pie. En ese sentido, la proclamación de García Linera en torno a las conquistas o a la conquista de una ciudadanía plurinacional queda incompleta, pues hay un reconocimiento formal, pero no se consolida en los hechos. No hay una ciudadanía plurinacional cuando el Estado puede aprobar de forma unilateral una ley 1720 que posibilite el despojo de pequeñas propiedades campesinas. Tampoco hay esta ciudadanía plurinacional cuando
se producen hechos como acabamos de denunciar en la nota, ¿no?, del compañero Sebastián que se reproduce en la izquierda a diario sobre el río Pilcomayo. Tampoco hay una ciudadanía plurinacional cuando los pueblos indígenas, si bien pueden desarrollar una currícula propia, se les recorta el presupuesto para la educación pública impidiendo su aplicación. Tampoco hay una ciudadanía plurinacional cuando el presidente del Estado sale en medios públicos a denigrar los movimientos sociales, clasificándolos de vándalos o de narcoterroristas. Tampoco podemos hablar de dicha ciudadanía plurinacional cuando Paz y todo su gabinete de neoliberales pueden declarar estado de excepción y amenazar con la militarización del país, pues la toma de decisiones sobre tierra, sobre política, sobre economía, sobre prácticamente todo lo que viene a ser comercio exterior, etcétera, hoy ha quedado en manos de unos pocos, en manos de los políticos, de los empresarios, que durante las décadas del modelo neoliberal se han aprovechado y han ganado de la privatización y de una democracia pactada que les ha permitido gestionar el país como si fuera su empresa privada. Y los gobiernos del MAS y PCP que surgieron con un mandato claro, con la Agenda de Octubre, con la nacionalización de los hidrocarburos, con la Asamblea Constituyente, en los hechos que habían nacido, ¿no?, con un mandato de romper las cadenas de la dependencia económica frente al capital transnacional y de romper con ese poder político, económico y social de la oligarquía que se había expresado además en las calles, ¿no?, cuando se peleaba por una nueva constitución, con la marcha de 1 millón. En realidad han hecho todo lo contrario, ¿no?, porque en lugar de confiar en un pueblo movilizado, la dirección del MAS y PCP ha optado por negociar entre 4 paredes, cambios al texto constitucional que se había aprobado en la Asamblea Constituyente. Y en ese sentido, cuando existía la voluntad de combate, la fuerza de combate para realmente transformar de raíz el país, se presentó una disyuntiva estratégica: si gobernar con o sin estos grandes empresarios, banqueros, agroindustriales, latifundistas, y la dirección del MAS y PCP tomó una decisión extremadamente clara, pues gobernó con estos sectores que llevaban décadas fugando capitales del país. Se puede gobernar Bolivia sin la oligarquía, sin la fuga de capitales, sin la privatización de bienes comunes, sin que un puñado de familias lucre en desmedro de las grandes mayorías. Pero un gobierno de este tipo, un gobierno sin banqueros, sin agroindustriales, sin transnacionales, implica una transformación profunda en las relaciones sociales de producción, porque implica romper con el monopolio que hoy por hoy está en manos de los privados y establecer, por ejemplo, un monopolio estatal sobre el comercio exterior, la nacionalización bajo control obrero y colectivo comunitario de la banca, de la agroindustria, de la minería privada. Y pues durante 2 décadas de los gobiernos del MAS y PCP, llámese de Evo Morales, de Arce Catacora, han demostrado que su programa no ha sido de ese tipo, sino ha sido negociar con estos grandes empresarios, de no quebrar con el poder político, social y económico que ellos aún mantienen en manos de un pequeño puñado de familias. Bolivia no se gobierna sin los campesinos, sin los pueblos indígenas, sin los trabajadores y los barrios populares, y las calles lo han demostrado. Pero no es imprescindible gobernar con banqueros y terratenientes. Eso lo demostró el MAS y PCP, pues al pactar con la oligarquía, cuando tenía al pueblo en la calle dispuesto a combatir, han demostrado realmente lo que pasa, ¿no? O sea, han demostrado con el año 2019, con el golpe de Estado, que no se ha quebrado realmente con un poder centrado en manos de unos pocos. Y ahí está la diferencia fundamental del proyecto político que levantamos desde la izquierda y el proyecto político
que tanto Álvaro García Linera y las diversas fracciones surgidas de lo que fue el instrumento político MAS-PCP levanta, pues la apuesta por incorporar a las mayorías populares a las estructuras de gestión estatal y la disputa hegemónica se lleva a cabo en una cancha desigual, en la que se deja intacto el poder económico, que no es sino producto de décadas de explotación, despojo, saqueo, privatización y estafa. Y la realidad objetiva puso en evidencia las consecuencias de esta estrategia en 2019, cuando los empresarios patriotas comprometidos con el proceso de cambio, como los consideraban, fueron artífices del golpe de Estado contra el pueblo trabajador. Hoy Paz gobierna para ese poder y para el Fondo Monetario Internacional, y la derecha pide más escarmiento, ley antibloqueo, militarización. Necesita este estado de excepción para seguir imponiendo lo que no puede imponer de forma regular. Cuando planteamos la necesidad de no girar a derecha, es no aceptar como normal este plan de ajuste del Fondo Monetario, no aceptar como normal las tanquetas en las calles o los militares. Y en ese sentido peleamos tanto contra el estado de excepción como también contra el ajuste que nos están queriendo imponer desde el Fondo Monetario Internacional para facilitar el saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes. En ese sentido, para ir cerrando el programa de hoy de no girar a derecha, damos la invitación a seguirnos tanto en redes sociales, La Izquierda Diario Bolivia, como también seguirnos escuchando aquí en Radio La Chubana 92.2 FM en Cochabamba y invitarles a que puedan seguir viendo nuestros artículos, nuestros análisis, como decía, en laizquierdadiario.com.bo. Para ir cerrando, quisiera plantear abajo el estado de excepción, libertad a las y los detenidos por luchar y que esta crisis la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador. Muchas gracias por acompañarnos en No Girar a Derecha, Tincunacama. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.